Vamos a dar inicio a esta entrevista, la cual se enmarca en las octavas Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Queremos agradecer a todos aquellos que organizaron y hicieron posible este espacio y asimismo también a quienes nos acompañan hoy. También nos complace recibir a Marina Franco, quien es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de París, París 7. También es docente de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del CONICET. Se especializó en procesos de violencia política y represiva de la historia reciente argentina, extendiéndose a lo largo del siglo XX y del Cono Sur americano. ¿Qué tal, Marina? Me presento, mi nombre es Dan Martí Pindor, nos acompaña Tobias Millán, mi compañero. Somos estudiantes avanzados en la carrera de licenciatura y de profesorado en Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá y de que podamos conversar. Bueno, primero reiterar el agradecimiento de mi compañera. Usted hoy va a presentar, ¿no?, uno de sus más recientes trabajos en investigación, ¿no? A nosotros, en relación a ello, nos interesaría preguntar cuáles son, en general, ¿no?, sus temas de investigación y cómo es, desde su perspectiva, la cocina de la investigación. Bueno, a ver, en general a mí primero empecé interesándome por lo que era estrictamente la dictadura, ¿no es cierto? Y mi primera investigación fue sobre los exiliados argentinos en Francia durante la dictadura. Y después me di cuenta, después de hacer esa investigación, que fue mi tesis de doctorado, me di cuenta que en realidad el problema que a mí me interesaba era la violencia, que todas mis preocupaciones pasaban por la cuestión de la violencia y de la violencia política y de la violencia estatal. Entonces, progresivamente me fui desarrollando mis sucesivas investigaciones alrededor siempre de ese mismo problema, ¿no? Y si al comienzo yo pensaba la violencia vinculada a la última dictadura, progresivamente fui pensando que había que pensarla desde más atrás. Entonces, con el tiempo me fui yendo más atrás y más atrás y más atrás. Entonces, después trabajé sobre la violencia represiva antes de la dictadura, en el último gobierno peronista, y después fui retrocediendo y ahora estoy trabajando con las primeras décadas del siglo XX y tratando de pensar una historia de la represión en el siglo XX argentino. Entonces ese es como realmente el tema que me atraviesa. Yo diría que me atraviesa en el sentido de que me preocupa como ciudadana, me preocupa éticamente, me preocupa políticamente, es decir, no es solo mi interés de investigación en términos científicos. Y estas dos cosas, estos múltiples intereses, porque uno es un investigador, una investigadora, pero al mismo tiempo una ciudadana, un ser político, etcétera, forman parte de la cocina de la investigación. Es decir, es muy difícil pensar la cocina de la investigación como soy una historiadora, soy una científica y nada más que eso. Cuando uno está atravesado de alguna manera por las cosas que le preocupan, la cocina de la investigación se torna compleja, se torna sensible y además tiene que estar todo el tiempo sujeta a la reflexión sobre uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cocina de la investigación no es solo juntar fuentes, juntar evidencias, pensar relaciones, problemas de investigación. Es también estar vigilante de cómo uno piensa esos temas, cómo uno se para frente a los objetos de investigación, qué perspectivas políticas nos atraviesan cuando pensamos un objeto, porque esta actitud que yo llamo autorreflexiva o de vigilancia epistemológica en el proceso de cocina de la investigación, lo que yo creo es que ayuda a que las investigaciones sean lo más serias y lo más críticas posibles. Es decir, cuando uno trabaja sobre temas sensibles, la cocina de la investigación tiene que tener mucho cuidado conceptual, mucho cuidado político, mucho cuidado epistemológico y metodológico sobre cómo uno hace las cosas, para evitar sesgos, para evitar aquellos sesgos que uno no necesariamente puede controlar o que no necesariamente son visibles para uno. Entonces la cuestión de la investigación a mí me parece que en estos temas es particularmente delicada. Y cuando digo estos temas me refiero, por ejemplo, a la historia reciente. Pero no necesariamente, porque trabajando sobre cuestiones de violencia política y de represión, bueno, son temas particularmente sensibles, entonces aún si uno los trabaja sobre las primeras décadas del siglo, por ejemplo, hay un cuidado y una vigilancia de cómo uno se para frente a esos objetos que tiene que ser, que es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, de algo que suele suceder cuando uno trabaja con estos temas, que es la identificación o el exceso de empatía, por ejemplo, con las víctimas de esas violencias. Porque el proceso de identificación o un exceso de empatía
o falta de distanciamiento, por ejemplo, con las víctimas, genera sesgos en la investigación, genera deslizamientos metodológicos que nos alejan de una buena construcción lo más verídica y lo más objetiva, siempre entre comillas, hablando de objetividad, posible. Entonces, a mí me parece que la cocina de la investigación es un punto central del trabajo, por no decir que es la base de la investigación. Es decir, los resultados que nosotros produzcamos son el resultado de la calidad de nuestra cocina de investigación. Y en esa calidad de la cocina de investigación, para mí es absolutamente estructurante pensar sobre mi posición y mi relación con los objetos sobre los cuales trabajo. De hecho, cuando doy clase, pongo más el acento en la relación entre el investigador o la investigadora con su objeto que en la construcción de conocimiento en sí misma. O sea, ese lazo de qué nos pasa con lo que hacemos, qué nos pasa con los objetos que investigamos, qué nos pasa con los sujetos sobre los cuales trabajamos, es absolutamente central. Y es pensarlo desde uno. El problema no está en el objeto, el problema está en uno. ¿Qué le pasa a uno con ese objeto sobre el cual trabaja? Y digo una última cosa. Este lazo, que yo lo ejemplifiqué, ¿qué sucede cuando uno trabaja con víctimas? Es decir, con sujetos con los cuales se empatiza o se identifica o sufre por su sufrimiento. Es inverso pero igualmente problemático si uno trabaja, por ejemplo, con experiencias o con sujetos que que generan rechazo o que no son adversos. Es decir, vamos a usar el mismo ejemplo, si uno trabaja sobre victimarios, el problema es inverso pero similar. Es decir, si yo siento un rechazo muy extremo por esas personas sobre las cuales trabajo, tampoco las puedo comprender. Entonces la investigación tampoco funciona bien. Entonces, ese pensar nuestra relación con el objeto funciona para pensar tanto sujetos con los que podemos identificarnos como sujetos que nos generan rechazo. El ejercicio tiene que ser el intento de la comprensión por afuera del rechazo y por afuera del exceso de empatía, que es lo que llamamos epistemológicamente construir algún distanciamiento crítico sobre lo que uno investiga, ¿no? Entonces, para mí, esta es la base de la cocina de investigación. En relación también, ¿no?, a lo que es el trabajo de investigación, en los temas que usted ha trabajado, ¿cuáles son las fuentes a las que recurre o por ahí los archivos con los que suele trabajar? Bueno, por el tipo de temas que a mí me interesan, trabajo básicamente con documentos estatales. Esto tiene que ver con, bueno, las fuentes están en función de los objetos que uno decide, ¿no? Y como yo en los últimos años me he dedicado básicamente a pensar la represión, el actor fundamental ahí es el Estado, ¿no? Pero desde luego el Estado en sus diversos agentes, etc. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno trata de pensar el Estado, no se puede pensar el Estado sin los actores de la sociedad civil. Entonces, trabajo con fuentes del Estado, pero también, por supuesto, con las voces de la sociedad civil, las voces que cuestionan y que denuncian la violencia estatal, por supuesto, los testimonios, etc. Entonces, las fuentes siempre son un conjunto muy diverso, lo más amplio posible, que me permitan pensar el problema que quiero pensar, y por eso esas fuentes van cambiando a lo largo del tiempo. Yo en mis primeras investigaciones trabajo mucho con entrevistas, que para temas más lejanos en el tiempo, obviamente esto es difícil, pero trabajar con entrevistas es otro nivel de exigencia y de complejidad, ¿no es cierto? Que a mí me parece un ejercicio fantástico para poder pensar cualquier problema histórico. Y a su vez trabajar con entrevistas introduce otra dimensión distinta, pero que también hay que pensarla desde la cocina de la investigación, es la cuestión de la memoria. Es decir, tanto los actores a los que entrevistamos como nosotros mismos, volviendo a nosotros, estamos atravesados por memorias, estamos atravesados por maneras de pensar el pasado que surgen del presente. Entonces, trabajar con testimonios y con entrevistas tiene esta dimensión particularmente compleja y exigente, que a mí me parece que necesita ser pensada. Y me puedo decir algo que se suele decir, no que haya que pensarla para descartarla, porque todavía, aunque parezca mentira, hay digamos, corrientes dentro de la historiografía que creen que no se puede trabajar con entrevistas porque están demasiado sesgadas, demasiado atravesadas por estas memorias. Yo creo que en realidad no hay que descartarlas, hay que aprender a cuidar esos aspectos en los cuales nosotros sabemos que las entrevistas y los testimonios están atravesados por el presente, porque nosotros también estamos atravesados por el presente.
decir, ¿por qué le vamos a cuestionar a un entrevistado que su memoria está atravesada por el presente si nuestras preguntas y nuestras posiciones también están atravesadas por el presente, ¿no? Entonces, bueno, son parte de las reflexiones y de las preocupaciones con las cuales trabajo la fuente, ¿no? Y hablando un poco de presente, ¿no? En un contexto actual donde se utiliza, por ejemplo, la categoría de comunismo o comunista para apelar a determinados sectores, ¿usted qué cree, qué sentido tiene hoy en día, ¿no? Ese término en relación a enemigos fantasmagóricos? Bueno, ahí es uno de esos momentos en que yo siento la satisfacción de la investigación histórica, en el sentido de que no sé si yo podría entender con tanta claridad cómo funciona hoy la categoría de comunismo si no lo hubiera estudiado previamente. Es decir, son los instrumentos de la investigación, los resultados de la investigación, los que me permiten pensar cómo funciona la categoría hoy y me adelanto un momento, la peligrosidad de cómo funciona la categoría hoy. Es decir, ahí es realmente el conocimiento el que me da, el conocimiento de la investigación el que me da instrumentos para ver con claridad la operación política que se hace cuando se usa la palabra comunismo. Y en ese sentido me parece que en la actualidad funciona, como bien decías, como un enemigo fantasmagórico. Es decir, es una etiqueta que se pone sobre algo que en este momento se está poniendo sobre cosas tan diversas como, por ejemplo, los defensores del cambio climático o de las cuestiones ecológicas, los defensores o las defensoras de las políticas de género, en fin, un sinnúmero de elementos que para las actuales extremas derechas argentinas y globales conforman esos enemigos, ¿no? Lo que se llama las formas del pensamiento progresista, en palabras de las derechas, del pensamiento woke, etcétera. Entonces, se aplica la categoría de comunismo a cualquiera de estas cosas que se está rechazando, desde quienes defienden las políticas, decía, de género, como quienes defienden las políticas sociales, o, en fin, quienes defienden, ¿qué otra cosa? A ver, por ejemplo, también digamos, el espectro más amplio de todas las diversidades sexuales, el extremo más amplio de todo lo que tiene que ver con el Estado, con la política de Estado, se ha transformado en cancelación por comunismo. Ahora bien, ¿por qué la palabra con la que se cancela es comunismo? Esa es la gran pregunta. Porque en el mundo contemporáneo, lo que antes era la amenaza del comunismo no existe más. Entonces, ¿por qué estos actores usan la palabra comunismo? Ahí es donde la historia cobra sentido. ¿Por qué usan la palabra comunismo? Primero, porque tiene toda una tradición larga de todo el siglo XX, que además es una tradición global, no es una tradición argentina, en la cual la palabra comunismo sirvió para definir al enemigo. ¿Cuál es la potencia de usar la palabra comunismo? Es que lo designa de manera automática. Es decir, si yo digo que algo es comunista, lo digo de manera peyorativa y despectiva, si yo digo que algo es comunista, califica automáticamente. No necesito agregar nada más, porque histórica y socialmente ya está inscripto que el comunismo es peligroso y es un enemigo a eliminar. Entonces, la potencia de la palabra está en aquello que dice sin necesidad de decir más nada. Yo no necesito decir que quien defiende políticas de género es peligroso por tal y tal cosa, sino sencillamente digo, lo voy a decir, es un zurdo de mierda. Entonces, automáticamente ya lo denigré, lo expulsé de la comunidad política y lo construyo como un enemigo a eliminar. Entonces, la potencia de la palabra comunista, en todas sus variables, ¿cierto? Socialista, zurdo, etc. La potencia está en que dice sin necesidad de agregar más nada. Porque está inscrito social e históricamente que el zurdo es peligroso, que el comunista es un enemigo, que el marxista es un enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a poner el origen. Entender y mirar esto históricamente y mirarlo a lo largo del siglo XX argentino, recuerdo que la primera manera de decir esto fue maximalista en 1919, ¿sí? Los supuestos enemigos en la Semana Trágica, que no eran más que obreros, eran maximalistas. Esto se transforma después en comunista, después en marxista y después en subversivo. Hay toda una cadena histórica que hoy reaparece en la boca de nuestras extremas derechas como comunista, zurdo, etc., ¿no? Entonces, el poder de lo que sucede tiene que ver con una historia que carga de significado lo que se dice hoy. Y hablando de esto de historia y de, usted me dice, a lo largo del siglo XX, también la sociedad cumple un rol importante, ¿no? Porque es quien se apropia del término y usted dice, bueno, no sabe bien la definición, no sabe que tiene un término que tiene historicidad, ¿no? En todo caso,
pero hoy en día, ¿qué rol cree usted que tiene la sociedad hoy en el presente, ¿no? Al apropiarse del término y digamos, de alguna manera aceptarla, ¿no? Y responsabilizando a determinados sectores, por ejemplo, por la baja natalidad, claro, ¿no? Que es un tema que está recientemente, no sé si lo había escuchado, claro, que es muy, está en tendencia, ¿no? Y de culparlos por comunistas o por zurdos, como bien dijo el término. No sé qué piensa usted, qué rol cumple hoy la sociedad. Bueno, a ver, ahí es donde otra vez yo apelo por la historia. Es decir, yo creo que, y esto creo que va a volver a salir, yo creo que la historia nos da instrumentos para entender cómo funcionan estos mecanismos, ¿no es cierto? Es decir, la amplitud con la que hoy se usa la palabra de comunista para construir un enemigo, y está muy bien lo que habías dicho de la natalidad, no lo había pensado, pero efectivamente entra en la misma bolsa, ¿no? Siempre son otros los culpables. Es muy llamativa porque hoy está usada con un nivel de amplitud que me tendría que poner a pensarlo, pero yo creo que es más amplio de lo que se usaba en el pasado. Con lo cual, ahí hay una operación política realmente peligrosa, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la historia? Nos aporta instrumentos para darnos cuenta de cómo funciona la operación. Es decir, nos aporta poder pensar cómo esa operación construye sentidos y qué se está diciendo cuando se dice comunista, etcétera, etcétera. Y entonces me parece que desde el punto de vista de la sociedad, humildemente lo que podemos tratar de aportar es a develar estos mecanismos, ¿no? Ahora, este rol es muy humilde y poco podemos hacer. Me parece que lo que uno podría pensar por el otro lado es si en nuestra sociedad quedó alguna memoria de cómo funcionan estas cosas, especialmente durante la dictadura, con la categoría de subversión, para que socialmente haya alguna percepción de cómo funcionó eso en el pasado y cómo está funcionando ahora. Porque el mecanismo no es muy distinto, realmente no es muy distinto. O sea, si uno mira entre los años 73 y 76, la manera en la que se expandió el concepto de subversión, la manera en la que amplísimos sectores de la sociedad empezaron a hablar de la subversión aquí, allá, que la subversión obrera, que la subversión estudiantil, que la subversión, por supuesto, de las organizaciones armadas, todo era subversión, y rápidamente estábamos en guerra. Bueno, ahí hay una apropiación, un uso social que fue terriblemente peligroso y que hizo a la legitimidad de la represión posterior. Entonces, hoy, la manera en la que se expande el concepto de comunismo en la sociedad también forma parte, es el mismo mecanismo, ¿sí? Por el momento, nosotros lo que estamos viendo es un uso del concepto de comunismo o de zurdo en las élites políticas de la extrema derecha. Pero esto se expande hacia abajo. Esto es un proceso capilar. Digamos, en la medida en que las élites políticas autorizan algo que forma parte de la memoria social, no sabemos cómo se expande, ¿sí? Y en las redes se ve claramente que esa expansión se está produciendo en la manera que mucha gente que termina empatizando con las extremas derechas, se apropia de conceptos que antes no usaba ni le eran propios, ¿no? Como comunismo. O sea, me parece que hay un dato que para mí fue muy revelador cuando en una de las últimas manifestaciones en la Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, durante la represión sobre los jubilados, desde un camión de la policía, un policía empezó a gritar: vengan zurdos. Bueno, es un llamado de atención gravísimo, porque no es el Poder Ejecutivo diciendo zurdos de mierda. Es decir, hay una apropiación de las categorías y el discurso no es nada más que un discurso, es una forma. El discurso produce sentidos y produce prácticas. Entonces, para mí advertir que las fuerzas de seguridad habían vuelto a incorporar esa noción del zurdo como enemigo, me parece un llamado de atención gravísimo, gravísimo, de cosas que, bueno, veremos que suceden, ¿no? Lo que quiero decir es que en la sociedad civil también hay un proceso de expansión de estas maneras de nombrar y de estas maneras de definir enemigos. Y también igualmente amplias, o sea, que van desde definir a las feministas como zurdas y como comunistas hasta, sí, exacto, hasta definir a un kirchnerista como comunista o a un periodista como comunista, ¿no? Como nos contaba ayer, ¿no? En la inauguración de las jornadas y un poco en relación a lo que hablábamos ligado a esta pregunta, ¿no? Y a la anterior, usted por ahí decía que su interés en el término de comunista, ¿no? Estaba en cómo se
construía o se usaba para crear a un otro que estaba negativizado, ¿no? Un enemigo. Ahora, ¿cómo esto contribuye a las preocupaciones que tenemos en la actualidad, ¿no? En torno al avance de las derechas y fundamentalmente a estos discursos que buscan confrontar, ¿no? Discursos extremistas y que de alguna manera buscan negar al otro, ¿no? Bueno, a ver, a mí vuelvo a lo que decía antes, a mí me preocupa particularmente el paso del discurso a la práctica. Es decir, ahora nosotros vemos lo que sucede en relación con la noción de enemigo, la noción de zurdo o la construcción de enemigos, que funciona todo el tiempo, incluso sin la apelación al comunismo o a las izquierdas. La construcción del enemigo está instalada en el discurso público, ¿sí? Es la base del discurso público, y vuelvo con el ejemplo anterior, por ejemplo, para denigrar economistas o periodistas que cuestionan las políticas económicas del actual gobierno. Entonces, esto que se llama enemización, que es la construcción, es el proceso de construcción de enemigos, ¿sí? Es lo que uno está viendo hoy. Ahora, si uno mira históricamente, este proceso de construcción de enemigos estuvo en la base de la práctica represiva del Estado siempre. Y no solo es el discurso del Estado, sino que lo que legitima la represión es cuando ese discurso del Estado es reapropiado socialmente. Vuelvo a un ejemplo extremo pero contundente para alejarse de los ejemplos más obvios de la dictadura. Durante la Semana Trágica, ¿sí? La idea de el maximalismo, de la conspiración maximalista y de los inmigrantes y los obreros como enemigos fue básicamente un discurso de la sociedad civil y de las élites de la sociedad, ni siquiera las élites, las clases medias también, de la sociedad civil, y fue lo que dio origen a la Liga Patriótica, que se dedicó a perseguir obreros e inmigrantes y ejercer violencia represiva por mano propia. Esto fue posible porque había una lenta construcción de la idea del enemigo en el seno de la sociedad, particularmente centrada en los grupos anarquistas, ¿no? Los anarquistas como enemigos. Pero después, el anarquista no es el único enemigo. Esto se expande a pensar los inmigrantes en general, los obreros en general, etc. Entonces, la construcción discursiva del enemigo es la base de los mecanismos de violencia política y violencia represiva. Y no emanan del Estado, son construcciones que están en el Estado y en la sociedad civil. Entonces, yo históricamente veo esto, otra vez, vuelvo al ejemplo, en los años 20, y aparece otra vez, por supuesto, la represión en la Patagonia 1921-1922. Aparece absolutamente, ¿no? Que además incluye a los chilenos, ¿no? Los chilenos también son los enemigos, ¿no? Se expande. Pero después uno lo ve reaparecer otra vez en los años 50 en relación con el peronismo, lo ve crecer a lo largo de toda la Guerra Fría, y por supuesto su manifestación más clara es en la última dictadura. La última dictadura es el corolario de un proceso previo, es decir, el 24 de marzo ya están completamente establecidas las lógicas represivas y la legitimación de la lógica represiva en la sociedad. Porque hacía muchos años que se venía construyendo el enemigo subversivo. O sea, por lo menos desde los 60 y de la dictadura de Onganía se venía construyendo la idea del enemigo subversivo al que había que eliminar. Entonces, esa construcción discursiva que se va tejiendo con prácticas represivas, bueno, termina en la última dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? No que el momento actual va a terminar en eso, sino que el momento actual es lo suficientemente grave y peligroso para despertarnos todas las llamadas de atención de la importancia del discurso de enemización y de construcción de enemigos. No sé a dónde vamos. Bueno, formas represivas ya existen y está claro que están legitimadas desde ese discurso del enemigo, pero en todo caso, yo lo que sí creo es que las prácticas discursivas del hoy tienen que generarnos todas las alarmas posibles y no pensar que son solo discursos. Y todas las alarmas posibles no son solamente en qué van a hacer quienes detentan el poder hoy, sino qué está pasando en la sociedad. Cuando se quema por ejemplo, un hotel en el que viven un grupo de lesbianas, ¿sí? Eso es una manera en la que la construcción de enemigos está cuajando socialmente. Entonces, para mí la situación es de una extrema gravedad y me hace saltar todas mis alarmas de historiadora, porque la sensación de cada vez que históricamente he visto estos procesos de enemización terminan mal. Sí, y hablando por ahí en un contexto actual también, ¿no? Y trae el caso de las lesbianas y en esto que repercute en redes sociales, ¿no?
¿usted cree que es necesario que desde la academia se comience a hacer divulgación histórica? Veo que a veces mal visto, pero el contexto actual, usted me dice que son de procesos largos, entonces desde nuestro lugar como historiadores, o como futuros historiadores en nuestro caso, ¿qué podemos hacer, ¿no? En un contexto también donde las ciencias sociales son cuestionadas negativamente? A ver, yo celebro absolutamente la pregunta y si algo me alegra de los últimos años es cómo la cuestión de la divulgación histórica o lo que se llama la transferencia social de conocimiento se ha instalado en la formación de los historiadores e historiadoras. Es decir, yo, a ver, tengo 52, llevo casi 30 de docencia. Este tema, por supuesto, no existió cuando yo estudiaba mi carrera. Eso es lo que hacen los que no logran entrar a la investigación, ¿no? Son los que se cayeron, ¿no? Son los periodistas, ¿no? Cuando exactamente. Exactamente. Era otra cosa, ¿no? Exactamente, que todos teníamos que ser serios, hacer investigación y entrar al sistema científico. Y tardó, yo diría que en los últimos 10 años ha entrado. Yo recién en los últimos 10 años, cuando yo misma me empecé a interesar en el tema, que por supuesto yo también menospreciaba antes, y hay que decirlo con todas las letras, porque me enseñaron a menospreciarlo, me enseñaron que un historiador no hacía eso, que el historiador serio no hacía eso. Claro. Yo misma empecé a interesar en la cuestión y descubrí que mis estudiantes estaban absolutamente preocupados por el tema. Y a mí me parece un extraordinario avance. Yo creo que la práctica nuestra como historiadores y historiadoras tiene 3 partes, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dicen quienes empezaron a plantear la cuestión de la divulgación, que es la investigación, la docencia y la divulgación. Son las 3 partes de nuestra tarea. Ahora, no todos tenemos que hacer todo, y es legítimo que no todos sepamos hacer todo. Es decir, hay grandes investigadores que no tienen las herramientas narrativas ni lingüísticas para pasar a la divulgación. Entonces no es que todos tenemos que hacer todo, pero sí tenemos que respetar que todas esas partes son necesarias en la tarea. Entonces, hacer divulgación es de una extrema complejidad, de una extrema exigencia, y esta idea de que está menospreciado porque supone ser sintético, generalista, porque no entra el matiz, no me importa, no es el problema porque estoy haciendo otra cosa que no es la investigación. El matiz se lo dejamos a quien investiga. Nosotros necesitamos, cuando hacemos divulgación, necesitamos construir narraciones veraces, basadas en evidencia histórica y mostrando la evidencia histórica, pero que puedan llegar a un gran público. Entonces necesito hablar de otra manera, limar matices y pensar de otra manera la forma de transmitir, que es un verdadero desafío. Y yo lo que noto, vuelvo a lo mismo, con mucha alegría, es que los estudiantes en la formación de grado y de posgrado piden que se les enseñe a hacer divulgación. No nacemos sabiéndolo hacer, hay que aprenderlo y es muy complejo, y los estudiantes lo piden. Entonces a mí me parece como un gran y extraordinario avance. Y esto es independiente del momento actual. Si le agregamos el momento actual, es particularmente necesario. Pero con esto quiere decir, la divulgación es necesaria no por razones políticas. Es necesaria porque el conocimiento histórico es un instrumento social para pensarnos en pasado, presente y futuro. Punto. Después le podemos agregar los contextos en que la divulgación es más necesaria todavía. En ese caso, la divulgación es necesaria en un contexto como el actual, por ejemplo, para pensar cómo funcionan los mecanismos de construcción de enemigos, ¿sí? Claro. Porque uno ahí históricamente puede mostrar cómo funcionaron estas cosas. La divulgación es necesaria también, por ejemplo, para pensar, obviamente, la última dictadura y desarmar los discursos negacionistas sobre la cuestión. Ahora bien, cuando pensamos divulgación, ¿cuál es nuestro plus en el cual la divulgación se articula con la investigación y con la docencia? Nuestro plus es que podemos hacer divulgación mostrando de dónde sacamos lo que sacamos, de dónde sacamos lo que decimos, en qué herramientas de nuestro trabajo profesional se basa lo que estamos diciendo en términos de divulgación. Es decir, nuestro potencial es que podemos salir a la disputa pública sobre los sentidos del pasado mostrando cuáles son las bases, las evidencias y las fuentes con las cuales nosotros decimos, bueno, la dictadura fue terrorismo de Estado. ¿Por qué decimos que la dictadura fue un proyecto represivo? ¿Por qué decimos que no fue una guerra? ¿Por qué decimos que la dictadura tenía como objetivo disciplinar a la sociedad?
no es porque opino y pienso tal cosa, como suelen decir, por ejemplo, las derechas en los discursos negacionistas. Está basado en investigación. Entonces, nuestro potencial es que podemos mostrar por qué decimos lo que decimos. Y ahí entramos en otra discusión en el contexto actual, que es la absoluta puesta en cuestión de todas las verdades. Y eso es un gran problema para hacer divulgación científica, ¿sí? Es decir, si hoy estamos discutiendo si los dinosaurios existieron o no existieron, es difícil validar que nuestras fuentes históricas son verdad, ¿sí? No. Y que están basadas en hechos. Es cierto que estamos en un contexto particularmente arduo para eso. En un contexto donde también se pide la historia completa, por ejemplo. Exactamente. Y es muy difícil, ¿no? Y además también, y a eso voy a los comentarios capaz que a principio de año, ¿no? Donde el historiador era marcado como adoctrinador, ¿no? Exactamente. Entonces pone en cuestionamiento negativo en sí a las ciencias sociales, pero también a la figura del historiador, ¿no? Mira, te agradezco el agregado de la cuestión de memoria completa, porque está bueno traer esto a la discusión, porque es ahí donde sentimos que tenemos menos herramientas. Y tenemos menos herramientas porque, quiero decir, tenemos menos herramientas porque sentimos que cómo respondemos al argumento a memoria completa. Y ahí hay un problema de base, y es que fenómenos como el de memoria completa tienen que ver con memorias subterráneas de cosas que siempre se dijeron, que siempre dijeron los sectores de las derechas o ligados a los sectores militares, y que nosotros omitimos que ahí estaban, y omitimos recuperar algo de lo que estaban diciendo como legítimo. ¿Qué quiero decir con esto? Las víctimas militares de las organizaciones armadas existieron, ¿sí? En la medida en que la investigación vamos a llamar más progresista y que construye la noción de terrorismo de Estado y que denuncia la represión, omitió que esas memorias existían, ¿sí? Entregamos, vamos a decirlo así, o le dimos espacio a que esas memorias crecieran reivindicando algo en el cual habían estado silenciadas. Entonces yo creo que ahí hubo la construcción progresista del pasado omitió cosas que si las hubiera recuperado, que si las hubiera incorporado, hubiéramos dado menos espacio, hubiéramos alimentado menos esas reivindicaciones. Entonces, ¿qué hacemos hoy con esas reivindicaciones? Por supuesto, conceder la parte de verdad que corresponde. Sí, las organizaciones armadas mataron y hay víctimas militares o víctimas allegadas al mundo militar. Pero cuando hoy las organizaciones de memoria completa reivindican lo que reivindican, en realidad no están reivindicando a sus víctimas, que es legítimo que lo hagan. Están diciendo otra cosa, están reivindicando la represión. Y ahí es donde uno ya no las acompaña. Entonces, nuestra operación, y en la divulgación eso debería suceder, nuestra operación tiene que ser desarmar los mecanismos que subyacen a esas memorias. O sea, reconocer lo que hay de históricamente verdadero en lo que dicen, pero después desarmar en qué consiste esa operación política, ¿no? Dicho esto, en este momento de extrema polarización política, todo esto es muy difícil. O sea, estamos en la cresta de la ola de un clímax de polarización donde no hay mucho espacio para la discusión. Lo que yo planteaba recién supone una discusión, supone un diálogo, supone una posibilidad de hablar y de escucharse. El contexto no facilita eso, Entonces, para sintetizar, me parece que todos los argumentos negacionistas, en particular, en este momento, solamente pueden discutirse no desde la barricada de negar toda verdad o todo derecho a la voz a estos otros sectores, sino tratando de pensar dónde está el diálogo posible. Siempre habrá actores con los que no se puede conversar, por supuesto, pero la divulgación no va a esos actores con los que no se puede conversar, va a un otro espectro de la sociedad que a veces no tiene las herramientas ni los conocimientos para poder saber dónde pararse. Es decir, para mucha gente la cuestión es no sé qué pensar sobre esto. Entonces lo que puede hacer la divulgación es dar herramientas para pensar. Y esas herramientas para pensar es reconocer la parte de verdad histórica que hay en los argumentos de los sectores que no nos gustan, y desde ahí develar los mecanismos de cómo funcionan, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos hacer desde la divulgación. Y me parece, vuelvo a decirlo, absolutamente fundamental. Sumado a lo que
es muy beneficiosa, yo creo, para mostrar lo que es el trabajo de la investigación, que por ahí gran parte de la sociedad no la conoce de otra manera. Mostrar cómo trabajamos, Ujú. cómo pensamos, que no todo es subjetividad, que no estamos inventando un relato del pasado, ni mucho menos. Efectivamente, para mostrar nuestros mecanismos de construcción de conocimiento, y porque además hay interés social en la historia y en el pasado. Por eso digo, independientemente del contexto político actual, la historia genera mucho interés y la gente quiere saber, quiere entender, quiere saber cómo pensar ciertas cosas, porque la historia forma parte de la identidad y forma parte de cómo nos pensamos a futuro. Entonces, pensar que a la gente no le importa nada no está bueno. A la gente, por supuesto, le importan distintas cosas, ¿sí? Claramente. Y esto varía en tiempo y espacio. Pero me parece que existe un interés social por entender el pasado y por conocer el pasado, y ahí tenemos un espacio para intervenir, ¿no? Y que hay que reivindicar en su valor y mostrando cómo trabajamos, absolutamente. Absolutamente. Y usted ayer comentaba esto, ¿no? De estigmatizar por ahí a quienes no tienen esas herramientas y la función que se nos abre a nosotros también, ¿no? A la hora de brindar determinadas herramientas para pensar y cuestionar determinados discursos, determinados enunciados que se dicen, ¿no? En los medios o en las redes. Sí, yo creo que el contexto actual también nos obliga a pensar nuestras herramientas, ¿no? No son las mismas herramientas que hace 10 años, no son las mismas herramientas que hace 10 años o que hace 20, porque también no solo cambió el contexto, también cambiaron las maneras de leer el mundo, y especialmente de las generaciones más jóvenes, ¿no? O sea, en un contexto de explosión de las redes, en un contexto de explosión del lenguaje audiovisual, bueno, nuestras herramientas narrativas de la palabra escrita e impresa y se quedaron viejas. Entonces hay un montón de cosas que volver a pensar. Quienes trabajan muy especialmente en divulgación, que no es mi caso, yo intenté hacer divulgación en el sentido de distintos productos, pero quienes trabajan realmente con seriedad en divulgación, lo que están enseñando es a trabajar en podcast, a trabajar en TikTok, a trabajar en las redes, no a construir la palabra escrita que va a un libro. Eso es una divulgación más moderna que de la modernidad, más que propia de los lenguajes actuales, ¿no? Claro. Entendemos, ¿no?, que, como decíamos recién, hay tres patas, ¿no?, de nuestra disciplina, ¿no? La investigación, la docencia y, bueno, la divulgación, como decíamos recién. En relación a la docencia y la investigación, ¿cómo se combinan desde tu perspectiva? ¿Cómo se pueden tender puentes entre las dos? Tender puentes sería pensarlas demasiado separadas. Ah. O sea, yo prácticamente no las puedo distinguir en el sentido de que, o sea, por supuesto, la distingo sé cuando estoy en un aula y sé cuando estoy investigando, pero lo que quiero decir es que mi manera de pensarlo se retroalimentan de una manera absoluta. Es decir, yo tengo el privilegio de dar clase en posgrado, lo cual me da más espacio para poder trabajar sobre las cosas que yo investigo, ¿no es cierto? Eso es un privilegio. Pero lo que permanentemente me devuelven mis estudiantes sobre cosas que yo puedo decir o pensar y que están más o menos ligadas a la investigación, no necesariamente de manera directa, me ayudan a pensar todo el tiempo mi investigación. Sin ir más lejos, ayer la conferencia de apertura, el debate que se suscitó después, a mí me dejaron un montón de cosas para seguir pensando que retroalimentan mi investigación, ¿no? Entonces, la docencia es permanentemente un mecanismo de generar pensamiento y de generar pensamiento colectivo. Yo no pienso la docencia de otra manera que no sea en el intercambio colectivo. Y entonces, eso alimenta la investigación y a su vez la investigación alimenta la manera en la que yo intento mostrar cómo se construye conocimiento. Porque ahora sí, yendo de la investigación a la docencia, lo que me pasa a mí en la docencia es que cada vez hago más hincapié en cómo se construye conocimiento. Es decir, lo que decía al comienzo sobre el lugar del investigador y nuestra relación con los objetos, es una de las cosas que yo cada vez pongo más insistencia en el momento de la docencia. No solo es
mostrar o analizar un proceso histórico, etcétera, sino mostrar cómo está construido ese conocimiento sobre ese proceso y en particular, y en el caso de posgrado, cuál es la relación de los investigadores o las investigadoras con ese proceso que están construyendo, cómo estamos atravesados por eso que estamos haciendo. Entonces, yo pienso permanentemente el feedback entre una cosa y la otra, al punto de que no puedo pensarme por separado de esas dos dimensiones que me parecen completamente constitutivas y a las cuales ahora le agrego la divulgación, ¿no es cierto? Y en ese sentido, y vinculando las tres cosas, me parece que una cosa importante es volver a trabajar en el aula de la formación de historiadores y historiadoras con textos de divulgación, pero no como les voy a mostrar cómo se divulga, sino con textos de divulgación que hacen investigación, ¿sí? Y que forman parte de los materiales de investigación a discutir en un aula de historiadores e historiadoras. Es decir, no es esa otra cosa que sucede afuera de la divulgación, es acá hay investigación transformada en divulgación, pensemos este producto, ¿no? Entonces también parece que es una forma de hacer actuar las tres dimensiones a la vez en el aula y en la formación de historiadores e historiadoras, ¿no? Me parece que esos tres sombreros tan separados no nos ayudan en absoluto y parte de la crisis actual de credibilidad en la que estamos tiene que ver con eso, ¿no? Con algo de habernos construido, vuelvo al origen de lo que decíamos al comienzo, de habernos construido con mucha superioridad y mucha exterioridad al mundo real, ¿no? El terreno, al barro no bajamos, ¿no? O sea, nosotros estamos en la burbuja de la investigación y me parece que está absolutamente en crisis. Esos son los efectos, digamos. Sí, bueno, a modo ya un poco de cierre, nos gustaría saber cuáles son las implicancias que te movilizaron a desarrollar determinados temas y cuál de estos por ahí te gustaría que sea el más recordado. No me voy a morir todavía. No, a modo de, no me voy a morir todavía. De despedida. ¿Sabes por qué no me voy a morir todavía? Porque tengo mucho que hacer. No, claro. Tengo muchas cosas que quiero seguir pensando. Tengo una larga agenda de preocupaciones intelectuales, de cosas que quiero trabajar. A ver, ¿qué me llevó a trabajar estas cosas? La verdad es que no lo sé. No lo sé en el sentido de que tratando de entender mi relación con mis objetos de investigación, hice como todo un camino de elaboración, de pensar, bueno, ¿por qué me dedico a estas cosas? Y la única respuesta que tengo por el momento es que yo tengo 52 años, nací en el 72, es decir, que toda mi infancia estuvo atravesada por la dictadura, y el primer momento más político que yo recuerdo es la transición a la democracia. Y lo recuerdo con mucho impacto emocional en la vida de mi familia, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que hay algo de mi infancia y hay algo, y mi familia no fue una familia, era una familia politizada, pero no particularmente perseguida por la dictadura, aunque mis padres guardaron cuidadoso silencio, escondieron materiales que podían ser considerados subversivos, etcétera, pero no más que eso. Entonces no es que tenga una historia atravesada por eso de una manera directa, pero yo creo que hay algo de toda esa vida familiar y de mis marcas de la infancia que llevaron a mi interés por las cuestiones de violencia y de violencia represiva. Más que eso, no sé por qué me dedico a esto, más allá, por supuesto, de preocupaciones éticas y políticas, pero siempre la pregunta de por qué hago esto es más profunda que las preocupaciones éticas y políticas. Porque ética y políticamente me preocupan otras cosas a las cuales no me dedico. Entonces, no sé más que eso de por qué hago esto. Sí sé que con los años esto ha cobrado en mí una carnadura y una dimensión política cada vez más afianzada. Es decir, yo empecé a trabajar estas cosas de una posición más científica y cada vez he avanzado más en recobrar los puentes políticos que unen mi trabajo científico con la vida política, actual o pasada. Me reconozco un ser más político de lo que era al comienzo cuando empecé a investigar. Entonces, ¿cómo quiero ser recordada? Como alguien que intentó pensar básicamente los mecanismos represivos del Estado, la violencia del Estado. Me parece que es un problema constitutivo de la historia argentina que
incluso antes de que aparecieran las extremas derechas en el escenario, seguía siendo un problema constitutivo de la historia argentina, que incluso después de la dictadura siguió estando presente, aunque nos negamos bastante a verlo, ¿sí? Como que si la postdictadura hubiera silenciado y desaparecido la violencia del Estado, en absoluto es así. Me parece que ahí construimos también toda una idealización. Entonces, me parece que la violencia represiva en la Argentina es un tema estructurante en la lógica de las élites políticas y en la manera en la que el Estado funciona. Es la manera en la que el Estado funciona, con cambios, ciclos, etcétera, pero es como funciona el Estado. Entonces, realmente algo que me preocupa, me atraviesa científica y políticamente, y diría que las extremas derechas en el poder lo único que hacen es reconfirmar la preocupación y no más que eso. Entonces, ¿cómo quisiera ser recordada desde ese lugar y desde el lugar de alguien que quiere pensar ese problema independientemente de las opciones políticas de turno? Porque si en algo realmente me obsesiono y me obsesiona mostrar a mis estudiantes es que esto no tiene que ver ni con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con los conservadores, ni con las extremas derechas. Es una manera en la que el Estado funciona en la Argentina. Eso es lo que más me importa develar como mecanismo. No sé si puedo ser recordada por eso o no, en todo caso es lo que me preocupa. ¿Y alguna obra en específica que diga, bueno, esta obra me atravesó bastante, más allá del tiempo y lo que conlleva hacer un trabajo? No sé, mira, para mí fue un antes y un después la escritura del libro Un enemigo para la nación, porque mostraba los mecanismos de represión antes de la dictadura, pero fue un antes y un después porque a mí me hizo entender algo que yo no me había dado cuenta. Es decir, yo descubrí, o sea, yo recuerdo haber escrito ese libro en un estado de enajenación de no puedo creer lo que estoy viendo, porque yo empecé a escribir ese trabajo reconstruye los mecanismos represivos del Estado durante el peronismo, antes de la dictadura, y lo que muestra es que se había construido un estado de excepción donde ya no quedaba nada del gobierno constitucional ni democrático, incluso antes de la dictadura, y que hay una gran continuidad en los mecanismos represivos, sin ser lo mismo, por supuesto, ¿no? Pero yo no empecé a escribir ese libro con esa idea. Es decir, yo empecé a escribir el libro, mostrar cómo circulaba el discurso sobre la subversión, que estaba instalado antes, bla, bla, bla. Y mientras lo iba escribiendo, mientras iba haciendo la investigación, yo empecé a sentirme desbordada por lo que estaba encontrando. Mi sensación era, esto es muy grave, esto es muy grave, esto es muy grave. Entonces, para mí fue un antes y un después en comprender la lógica del Estado. No por lo que después lo que pasó con el libro, sino porque a mí me generó un efecto de revelación sobre las lógicas del Estado. Y cuando empecé a mirar eso hacia atrás, lo único que sentí era confirmación, porque después lo miré en el frondicismo y era exactamente lo mismo, o sea, la escalada represiva en la cual ya no queda nada del Estado de Derecho, y después lo vi en los años 10, lo vi en los años 20, y entonces, más que pensar un libro, yo lo que pienso es la sensación de un mecanismo que se me revela como evidente, ¿no? Entonces, no sé, me falta mucho por escribir, así que no me voy a contestar esa pregunta. Veremos con otras cosas. Solo agrego lo último. Y sí, me parece, lo decíamos ayer, y estoy convencida, en algún momento voy a atacar el hueso duro de roer, que es el menemismo, y en el cual yo creo que la historia reciente tiene que salir de la transición a la democracia, tiene que ponerse a pensar otras cosas. Entonces, en algún momento me voy a dedicar a eso. Primero quiero trabajar sobre una historia de la represión, escribir una historia de la represión global, y después en algún momento pensar en el menemismo con otros colegas, en fin. Es algo de la agenda que tengo en la cabeza como necesaria. Así que, no sé, no puedo pensar en un libro, puedo pensar en problemas. Bueno, Marina, agradecemos su tiempo y esperamos que su estadía acá en Comodoro Rivadavia haya sido agradable. Estoy encantada de estar acá, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la universidad. Muchas gracias. Bueno, no sé, ustedes lo vieron, ¿no?